Y yo he querido ser libre siempre, sobre todo dentro de mí, porque la libertad no siempre está fuera, la libertad está fundamentalmente en uno mismo. Recordáis que habíamos terminado nuestra clase anterior viendo que en la generación del 27 también existieron mujeres escritoras, mujeres poetas, mujeres dramaturgas, novelistas, pero que sin embargo no aparecen en los libros de texto. Pero quería explicaros que en el año 36, como bien sabéis, hay un golpe de Estado que va a cambiar la historia de España y la historia de Europa por completo. Después del golpe de Estado habrá una guerra de 3 años y una larguísima dictadura, ¿no? El golpe de Estado provoca que muchos de los que viven con convicciones republicanas tengan que coger sus cosas y salir de España. ¿Por qué? Porque el ganador, el vencedor de la guerra, que fue el bando rebelde, el bando golpista, fue implacable con los vencidos. Entonces el que quería salvar la vida tuvo que escapar de España. Sabían que le esperaba, ¿no?, la represión y en muchos casos la muerte. ¿Qué ocurre con los escritores? ¿Qué ocurre con las escritoras que no pueden abandonar España tras la guerra? Y a esto le llamamos el exilio interior. ¿Qué pasa con ellas especialmente? Imaginaros ser mujer en un régimen que iba a ser profundamente machista. Con la instauración de la dictadura de Francisco Franco, todos aquellos logros en materia de libertad e igualdad obtenidos durante la Segunda República se ven automáticamente suprimidos. El nuevo régimen impone un nuevo orden femenino, donde la mujer debe regresar a un estado de sumisión. Ahora su principal labor es ser madre y esposa. Las intelectuales y artistas que se mantienen en España, sea por la razón que sea, se ven obligadas a ocultar su pasado como faros de la modernidad. Aquellas que pueden o deciden seguir creando, publicando, durante los largos años de dictadura, deberán transformar su obra, ocultando su esencia como creadoras libres, a la vez que deben mostrarse públicamente impecables. A pesar de seguir en España, sus figuras nunca fueron reconocidas como parte de su generación, compartiendo el olvido con sus compañeras en el exilio. Las afiliadas a la sección femenina ponen en práctica la lección de José Antonio. El verdadero feminismo no consiste en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodearlas de mayor dignidad humana y social. Obedeciendo a las consignas de Franco y a las órdenes de su delegada nacional, estas muchachas han devuelto a España el gozo de la artesanía y el esplendor del arte popular, de forma que las mujeres obreras y campesinas se sientan identificadas con los cristianos ideales de paz y de progreso. El régimen de Franco, además de clasista, se fundamenta, se apoya también sobre una ideología absolutamente patriarcal que tiene, digamos, el género, tanto unas ideas determinadas de la feminidad como de la masculinidad, en el centro de su programa ideológico. Aunque el régimen franquista lo que inaugura es una vuelta atrás sin paliativos y la legislación convierte a la mujer en una menor de edad y todos los logros conseguidos durante la República desaparecen, realmente es imposible matar el pensamiento y matar la realidad, porque muchas de las mujeres que se quedan, aunque fuera una minoría, ya habían sido libres, ya habían defendido sus derechos. Entonces no se creen el nuevo catecismo de la dictadura. La represión es bestial en la primera posguerra, pero se tiene más fresco todo ese pasado, es conocido. Entonces, de alguna forma, eso está ahí más presente. Hay una memoria mucho más reciente de la España que pudo ser y no fue, de cómo las mujeres en realidad pueden hacer cosas, de cómo no hay nada genético o biológico que las incapacite para hacer arte. Por mucho que haya una guerra, por mucho que haya un enorme exilio, las mujeres que se quedan han vivido los años 30, algo que no va a pasar a finales de los 50 o los 60, y va a haber
continuidades también en algunos aspectos de la modernidad durante el primer franquismo especialmente. Los recuerdos que yo tengo de mi madre son unos recuerdos muy, muy de la infancia, de la más tierna infancia, porque mi madre murió cuando yo era pequeña. Niña, tenía 9 años. Nunca sospeché la vida de mi madre. Entonces yo recuerdo haber abierto un cajón de una cómoda y encontrar una foto de mi madre, joven, con un hombre muy guapo al lado, que no era mi padre. Entonces estaría por allí la niñera o alguien, no lo sé, en fin, y le pregunté, ¿quién es? ¿Pero quién es esta? Ay, no, no toques ahí, no toques ahí, esa es tu madre, pero ¿y este quién es? Y este no es mi padre. No, mira, no preguntes, guarda, 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 guarda. Tenemos la foto recortada, no está él, alguien la recortó. Un día encontré el libro de familia, vi que donde estaba el nombre de mi madre ponía abajo viuda de Ponce de León. Escribí yo una carta a mi abuela y a mi tía México y les pregunté qué era eso que había visto. Y entonces me dijeron una explicación como muy sucinta, ¿no? A ver, fue un amor de juventud, de tu madre, pero realmente aquello no tuvo importancia, como pasando una página así muy rápida, ¿no? Bueno, pues te vas quedando con eso. El primer recuerdo que yo tengo de mi abuela es pues en el salón de casa, en Salamanca, pues muy pequeña, y había, entre las fotos que había estaba el marco de plata con una foto en blanco y negro de la abuela. Es una foto en la que ella se está mirando a un espejo. Y la sensación de ver a una mujer muy guapa, muy joven también, y con lejana, o sea, una cierta sensación de lejanía y de melancolía también. Otra vez la descubrí leyendo el famoso libro de Lorca que había entonces, que era de Editorial Aguilar, yo creo, en las tapas de piel, con papel de Biblia. Y entonces, pues allí leyendo a Lorca, de pronto, al Lancero Gitano, me encuentro Muerto de amor a Margarita Manso. Y yo digo, uy, mira, se llamaba... Yo todo esto, ¿eh? Uy, mira, igual que mi madre. Y abajo ponía escritora. Y yo digo, no, pues no será mi madre. ¿Sabes? Porque mi madre escritora no era, yo nunca la había visto escribir, la había visto pintar, poco, pero la había visto pintar. Debió de tener como mucha personalidad, porque Maruja Mayo la recuerda cuando Maruja Mayo tiene 80 años. Y anda que no habrá vivido esa mujer y no le habrán pasado personas por delante, ¿no? En las memorias de contemporáneos suyos posteriores, ¿no? Bueno, de Ridruejo, Don Tañón y demás, sale. Y sale como, siempre es un recuerdo muy vívido, con lo cual entiendo que era una mujer no sé, con mucha fuerza. Y un día se nos ocurrió a Federico, a Dalí, a Margarita Manso, que era estudiante de Bellas Artes, y a mí, quitarnos el sombrero, porque decíamos, parece que somos, pues, que estamos congestionando las ideas. Y atravesando la Puerta del Sol nos apedrearon, llamándonos de todo. Nos llamaban maricones. Maricones. Por no llevar sombrero. Y yo creo que el punto de inflexión fue la reunión en casa de Ian Gibson en las Alpujarras, cuando empezó a contar una infinidad de cosas que te dejaban como absolutamente descolocado, ¿no? Y que te hacían ver que era una mujer además pues muy sorprendente, con una vida impresionante, y preguntarte también el porqué del silencio de las cosas. Y después la exposición de Ponce de León. La exposición de Ponce de León fue el momento de, como por primera vez se materializa algo. Había una parte de corporeidad que empezaba a entrar en toda la historia, que hasta entonces no había existido. Yo creo que es una mujer alero, una mujer con un mundo femenino muy amplio, porque dibuja muchas mujeres haciendo cosas entre ellas, pues no sé, el mundo de la plática, quizá también el mundo de las hermanas, pero luego evidentemente a veces, bueno, pues la vida tiene estas cosas. Hubo un momento, un instante, y ese instante lo cambió absolutamente todo. Realmente yo creo que mi madre empezó
a morir de alguna manera el día que le arrancaron a Ponce de León de los brazos, en septiembre, me parece, del 36, ¿sabes? Y le busco por todos los sitios hasta que le dijeron que la habían fusilado, ¿no? Cuando uno tiene de cerca una mujer como la abuela, o sea, en mi caso como es mi abuela, sientes esa injusticia doblemente, ¿no? Porque piensas que tu abuela debería haber sido reconocida de otra manera y entonces te das cuenta de que como tu abuela debería de haber muchas más, seguramente muchas más, que no conocemos, y de aquellas que sí que conocemos, que también están ausentes de esos libros de texto, ¿no? Posiblemente mi padre estaba viviendo una vida que no era la suya, ¿sabes? La suya era la primera parte de su vida, sí era su vida. La segunda parte de su vida, hasta que murió, yo creo que fue una vida impuesta, o un poco impostada quizás por las circunstancias, por ese terrible silencio de la dictadura en España. Es que no se podía hablar de nada. Ya no era una sin sombrero, era una mujer con sombrero. Cuando yo era estudiante, el hobby era tomarnos de la mano, Dalí, Margarita Manso y yo, y a toda velocidad correr hasta que nos veían en el suelo. Sí. Entonces nos levantaba y a Margarita Manso le decía, tú eres la reina de Saba. Estabas viviendo con el enemigo, pero a la vez tenías que pactar, porque tenías que sobrevivir. Si el exilio que todos conocemos era cambiar la vida del revés y renacer, como diría María Zambrano, pues en el interior era resistir, pero resistir silenciosamente, ¿eh? Los orígenes de Lucía Sánchez Saornil son humildes. Lucía proviene de la clase trabajadora y esto va a influir increíblemente en el desarrollo de su vida intelectual y de su escritura. En uno de sus escritos de corte, digamos, feminista, pero también vinculados a sus orígenes sociales, ella va a decir que la medida fundamental no tiene que ser el verso, sino el jornal. Se sabe poco de su vida, poéticamente es una voz del ultraísmo. Ahora la llamo con su verdadero nombre, Lucía Sánchez Saornil, pero apareció en escena en una revista pre-ultraísta, se llama Los Quijotes, y aparece Luciano de Sansaor, que suena como muy rimbombante y suena como muy adecuado para la poesía que escribía entonces. Escribía una poesía que son pues poemas tardo-simbolistas, tardo-modernistas. Tu memoria de ayer en mi garganta, dogal de seda de olvidos. Ayer, un espejo empañado, otras imágenes irrecordables. Un buzo sondea los espejos turbios para tornar solo con collares de lágrimas. Hemos perdido la letra de las canciones antiguas. Veamos. Do, re, re, va. Detrás de los cristales, una tarde de rosas mustias corona nuestro último esfuerzo. Y luego entra, digamos, en este flujo de nueva poesía y empieza a cantar con acentos que yo creo que son muy personales, pues un Madrid del arrabal, un Madrid donde hay aeroplanos por el aire y expresa muy auténticamente el ritmo de esa ciudad que acaba de nacer el metro madrileño, que está pues eso, en los albores la aviación, que el cine pues es en la época en la que Alberti pudo escribir aquel verso de que yo nací con el cine, y en el 23 o 24 o 25 como mucho desaparece, y entonces durante mucho tiempo nadie se había dado cuenta de que tuvo una o dos vidas más. Y después ya vino el descubrimiento, Marinás y otras investigadoras, pues de repente dijeron Mujeres Libres, lo fundaron pues Amparo Poch, Mercedes Poma Posada y Lucía Sánchez Saornil.
El anarquismo va a ser un campo de reflexión y un campo intelectual muy importante para Lucía Sánchez Saornil en la segunda fase de su vida de autora. Ella, desde el órgano Mujeres Libres, en sus artículos de tema feminista, va a tener un pensamiento que yo consideraría visionario y cuestiona la feminidad esencial y también el pensamiento esencialista de esa época. Y va a llegar a conclusiones que yo considero absolutamente actuales. Ella no usa la palabra discriminación, pero sí que habla de la discriminación. La tercera vida, por lo menos, de Lucía Sánchez Saornil, que es en Valencia, donde ella había pasado los años de la guerra. Ella se había protegido a dos emboscados, digamos, entre comillas, que eran dos pintores, Pedro de Valencia y Genaro La Huerta, y, digamos, pues le debían cierto favor, y Genaro La Huerta ocupó posiciones de relieve en la posguerra, y entonces pues parece que bajo su ala protectora pues pudo rehacer una vida pues con oficios muy modestos y con una compañera con la que vivía, y escribiendo después poesía de signo místico, por lo que se ha visto cuando ya se ha publicado su obra completa, ¿no? Lucía Sánchez Saornil, que fue tanácrata en su juventud, al final de su vida escribe sonetos. Justo cuando tiene que enfrentarse a la muerte, vuelve a la forma poética, pero a un poema que yo diría que es la antítesis del ultraísmo. Ella va a explorar temas a los que se tiene que enfrentar sí o sí en ese momento de su vida. Tiene que enfrentarse a la muerte, que es inminente, que sabe que va a ocurrir, y luego también reflexiona sobre su vida pasada desde la perspectiva del dolor que le causa dejar este mundo, porque ella ha amado la vida. Y también, y este es quizás el tema más doloroso, intenta a través del proceso de crear estos poemas acercarse a Dios, creer en Dios, poder creer en Dios, porque su razón y su inteligencia no le dejan, pero ella necesita creer en un más allá, necesita creer en otra vida ahora que su vida física pues se está acabando. Yo, dentro del ultraísmo, es una voz que aprecio porque no fue alguien, digamos, que hiciera una imitación de cosas encontradas, sino que encontró su acento dentro de esos cuantos poetas del ultraísmo madrileño que supieron decir pues las transformaciones urbanas y culturales de aquel momento. La luz de este jardín ya fue luz mía. Yo he cortado otra vez la misma rosa y he mirado esta hoja silenciosa caer del mismo tallo en agonía. Es que en mí esta rosa se recría y esta luz se genera vaporosa. Esta hoja se mustia y angustiosa se doblega esa rama. Yo diría que un ayer consumido resplandece en la profundidad de mi organismo y sube a mi corteza y reflorece. Raíz de mi sustancia apasionada, que salta de un abismo a otro abismo, por eje de presente atravesada. La ideología más fuerte relacionada con el nacionalcatolicismo se asienta cuando se pierde, o las potencias del eje fascista pierden la Segunda Guerra Mundial, y la religión está ahí intersectada con el género, intersectada con la clase, conformando una realidad de alguna manera asfixiante. Y claro, las mujeres pueden pintar pintura religiosa y va a ser un espacio de también desarrollo artístico. Yo creo que desde muy pequeña tuve siempre la idea de que tenía una tía diferente. No era lo usual tener una tía como ella. Y tenía una voz preciosa, pequeñita. Ella hubiera dicho que de agua, seguramente, porque ella siempre ponía adjetivos a las cosas. Yo creo que es una artista importante y personal, y a la vez creo que podría haber llegado más lejos. Siempre pensó que en su pintura no había llegado a lo que podía haber llegado y se culpó a sí misma.
Esto lo digo sobre todo por lo que podemos deducir de los diarios que editó su sobrina, ¿no? En concreto ella habla de 3 momentos con 3 mujeres que la invitaron, digamos, a acompañarlas a entrar en su círculo, ¿no? El primero fue con Maruja Mayo, antes de la guerra, en la residencia de estudiantes. El segundo fue con Remedios Varo, en París, durante la guerra. Y el tercero ya es más difuso, ¿no? Pero con un grupo de mujeres artistas también. O sea, ella sabía que había conseguido llegar muy lejos, que había conseguido ser independiente, lo fue toda su vida, y estaba muy orgullosa también del tipo de trabajo que hacía, y a la vez tenía siempre una inseguridad o un deseo de llegar a otros lugares que le hizo sufrir mucho. Empieza a hacer dibujos para publicaciones periódicas, que son unos dibujos muy art déco, y a la vez empieza a hacer unos dibujos que para mí son de lo más interesante de su obra, que son unos dibujitos con unas brujas que dice que le ayudan. Entonces tiene una conversación, su diario es también una conversación consigo misma, pero también casi con sus personajes, ¿no? ¿Cómo es posible que venga todos los días con nuevos dibujos semanales, que ilustra una revista semanal, una novela por entrega semanal en una revista, que también ha presentado dibujos en blanco y negro en la misma semana, además estudia? ¿Cómo es posible eso? Dijo, bueno, porque yo tengo unas pequeñas brujas que me ayudan. Ella tiene una frase en uno de sus diarios que me parece tremenda. Esto es como la guerra, que tuve la sensación de que era una gran muralla. Ella lo que no puede resistir es el espectáculo de la guerra. O sea, las miserias, las maldades, el hacer daño por hacer daño. No el campo de batalla, que nunca lo tuvo cerca, sino esa realidad cotidiana tan miserable y tan ruin, ¿no?, que produce el miedo, seguramente, ¿no? La guerra termina en abril y ya no vuelve hasta septiembre del 39. Y el choque fue tremendo, llegar a ese Madrid que ella recordaba. Tiene un periodo en los años 50 espléndido, que pinta autorretratos, encuentra una manera de pintar que yo creo que recupera su interés por el surrealismo, por el uso simbólico del color. O sea, recupera cosas que siempre le han interesado y a la vez consigue dar como una forma. O sea, es un momento en el que se nota que está pletórica y tiene una obra muy interesante. Toda esa obra, por ejemplo, espiritual, blanda, íntima, eso es lo que para mí tiene interés. Saber crear un discurso propio en un mundo propio que a su vez no es una pura locura personal, ¿no?, sino que entronca, digamos, que es complejo y coherente, ¿no?, que es lo que hace que una obra sea verdaderamente interesante. Si a eso le unimos que consigues encontrar esa complejidad y esa coherencia en mundos que no han sido explorados, pues eso para mí es lo más interesante y lo que tienen las mejores artistas y los mejores artistas, ¿no? Delhi, cuando escribe, es un dolor infinito. Cuando pinta es todo lo contrario. Cuando pinta es la celebración de la alegría, de la ingenuidad. Es muy, muy sencilla pintando. Cuando ves las maternidades o cuando ves esos niños llenos de pájaros, llenos de flores, es una felicidad infinita la que ella siente, ¿no? Sin embargo, cuando escribe es un puñal que se está clavando. Cuando ella está agonizando, lo primero que pide es un lápiz y un papel. Y ve que no domina el trazo, ni el papel, ni el lápiz, ni nada. Y ella pone un gesto tremendo, de renegación de todo. O sea, ella se da cuenta que ya no es útil para el arte. Y por lo tanto, pues ya no es útil para la vida, ¿no? Era muy difícil sobresalir en ese ambiente en el cual los papeles estaban muy definidos. Todas se iban ayudando, pero de una manera espontánea, sin decir, pues nos vamos a reunir o nos vamos a ayudar. Es decir, que son situaciones muy difíciles, pero poco a poco hay unas redes de simpatía, de afinidades, de comprender la situación del otro, pues está depurada, pues es que se significó, pues ha estado en la cárcel de Ventas.
es interesante que entendamos estos interiores como espacios de cierta resistencia para ellas, donde pueden desarrollar parte de su actividad creativa, actividad plástica, actividad literaria, que son como cuartos propios, que diría también Virginia Woolf. Carmen Conde tiene una obra muy dilatada. Ella empieza a escribir con 14 años, 17 años en la prensa local, y hasta que prácticamente muere está escribiendo. Para mí es la gran poeta de la posguerra, la mujer que tiene un mensaje y que después de haber escrito mucha poesía, Júbilos, Brocal, encuentra la voz justamente en esos años, en los años 40. Y ahí es cuando la poesía estremece. Es una poesía amorosa, intensamente amorosa, donde se queja de la situación de la mujer en el mundo después de una guerra, cómo Dios ha consentido la gran tragedia de la guerra civil, porque Carmen es una republicana católica. Todo eso lo traslada a libros que le dan carta de naturaleza plena a Carmen Conde de la historia, ¿no? Que es fundamentalmente libros como Ansia de la Gracia, El Arcángel, Honda Memoria de mí o Mujer sin Edén. Al acabar la guerra, Carmen no puede volver a Cartagena, está en Mosca y captura y se marcha a Madrid. Y es protegida durante toda la vida, ya el resto, vamos a decir, sobre todo en la primera posguerra, por el marido de Amanda, que es un franquista significado. Yo a Carmen Conde la conocí cuando tenía 9 años y se presentó junto a Antonio Oliver Belmás y 3 alumnos de la Universidad Complutense en mi casa. Mi abuela era Francisca Sánchez, el gran amor de Rubén Darío. Querían entrar y mi abuela se negaba. Hasta que Carmen pronunció una palabra que para mi abuela era mágica, que es: Francisca, venimos a acompañarte. Entonces, a partir de ahí, se abrieron las puertas de mi casa y ya formó parte como de nuestra familia. Esa cercanía con Rubén Darío, con la obra de Rubén Darío, que mi abuela donase todo eso, que ellos se convirtieran en los grandes veladores. Y eso a Carmen y a Antonio les dio como un empujón en un momento, porque era el año 56. Y entonces ese empujón para ella fue como, ¿sabes?, como un descanso. Bueno, ellos se quedaron en España, pero es que vieron morir a tantos amigos cercanos que hicieron lo imposible para que la memoria de esas personas no se borrara. Carmen consigue convencer a gente que trabajaba en la censura para poder publicar a Miguel Hernández en el año 45, cuando Miguel Hernández era un poeta proscrito que acababa de morir en la cárcel. En el fondo nunca se les perdonó. O sea, no existió ese perdón. Ella había sido la generación del 27, ella crea la Universidad Popular de Cartagena, ellos son rojos. Y esa es una mancha que no se quitó nunca. Cuando muere Franco y cuando ya empiezan a volver los exiliados, yo creo que en Carmen había una doble sensación. Por una parte, encontrarse con rostros que se marcharon en su día, y por otra parte con el miedo de que a ella la miraran como la que se ha quedado y la que aquí lo ha pasado encima bien, ¿no? Ahí es cuando se trasluce lo injusta que es la vida. Yo, republicana, con toda la labor que he hecho en este tiempo, con todo lo que me he comido aquí dentro, durante estos 40 años, que me estaba jugando todo. Y ahora resulta que yo soy, de alguna manera, la que ha estado en el bando cómodo, en la que no ha hecho nada por nadie, ¿no? Ella sabía admirar, sabía reconocer los valores de gente que no pensaba como ella. Pero eso no impedía que ella les admirase, que ella les quisiera, que ella tuviera relación con ellos. ¿Y qué iba a hacer? Aislarse, meterse en una burbuja. No se lo podía permitir, no tenía un céntimo. Y eso le valió. No solo que le dieran premios, sino que primera mujer académica de la lengua. Académicos señores Terán y Torrente Ballester se servirán a acudir a recoger a doña Carmen Conde para acompañarla al salón de sesiones. Señores académicos, mis primeras palabras son de agradecimiento a vuestra generosidad al elegirme para un puesto que secularmente no se concedía a ninguna de nuestras grandes escritoras ya desaparecidas. Permitid que también manifieste mi homenaje de admiración y respeto a sus obras. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta
como vetusta discriminación literaria. Su obra, Brocal, Júbilo, Pasión del Verbo, Vivientes de los siglos, En un mundo de fugitivos, Derribado arcángel, Soplo que va y no vuelve, En manos del silencio, Las oscuras raíces, Un pueblo... Bueno, la entrevista con Consuelo Vergés en Madrid el 4 de octubre de 1981. Yo aprendí a leer y a escribir, no sé cómo, sola. Pues mira, después que se murieron mis abuelos, pues claro, yo tenía que hacer algo, preparación para ganarme la vida. Y entonces se acababa de fundar la Escuela Normal de Maestres en Santander, con muy buenas profesoras de la institución libre de enseñanza. Yo ya había hecho algún versito, ¿verdad? Y allí en la Escuela Normal, pues yo hacía sonetos a las chicas, mis únicos escarceos poéticos, ¿verdad? O en verso, porque yo soy de las pocas escritoras y escritores que no han empezado por la poesía, ¿no? Fue una mujer que se formó a sí misma, que en un momento como era la dictadura de Primo de Rivera, cogió su maleta hastiada del contexto que estaba viviendo y se marchó a Perú. A partir de ahí comenzó un periplo americano muy significativo en su vida, porque al trasladarse a los años de Perú a Argentina, conoció a Concha Méndez. Ellas dos conectaron muy bien. Sí. Consuelo Vergés es una escritora muy buena. Ella hacía en el Diario Español de Buenos Aires, hacía los editoriales y creía a todo el mundo que era un hombre. Y era ella, no se firma, pues era ella. Ahora me asombra haber sido yo tan aventurera. Era joven. Y entonces estuve dudando si irme a México o irme a Buenos Aires. Y bueno, pues me fui a Buenos Aires. Y luego, un año después, llegó Concha Méndez. Era muy flapper, muy aventurera. Y era muy amiga de Alberti, de Federico García Lorca. Concha Méndez la sumergió en las redes intelectuales femeninas de la época, porque en el paso que dio la mujer durante la Edad de Plata del espacio privado a la esfera pública, fueron muy importantes las redes de colaboración y legitimación, tanto literarias, culturales, que pusieron en marcha. Ya se había proclamado la República, ya se había aprobado el día 1 de octubre el sufragio femenino, ya tenía yo noticia de Clara Campoamor y de Victoria Kent. Eso lo cuento yo en el prólogo al libro de Victoria Kent, que Victoria me pidió un prólogo. Ella perteneció a la masonería, a la logia Amor. A través de esa logia, ella entró en contacto con algunas de las políticas más importantes, con las que después también mantuvo correspondencia, como Victoria Kent, pero sobre todo y de manera definitiva con Clara Campoamor. Esas redes les servían a ellas para mantenerse en esa esfera pública e independiente. Tras la instauración del régimen franquista, Consuelo Vergés estaba significada completamente, entonces tuvo que trasladarse al exilio. Se mantuvo en París, en Francia, auspiciada por otros intelectuales que le ayudaron, pero fue detenida por la policía, estaba indocumentada y entonces la trasladaron a España. Por eso ese ocultamiento, ¿no? Por eso el no estar significada, como le pasó a tantas otras, ¿no?, a las que vivieron el exilio interior, pues fuera bajo el seudónimo como Carmen Conde o fuera bajo la desaparición como Lucía Sánchez Saornil. Tras el fin de la guerra civil y bueno, la victoria de los sublevados fascistas, ella no puede ejercer como maestra, no se puede dedicar a la literatura, no puede publicar. Entonces, a ella le quedó la traducción.
Cuando volví de Francia, pues yo no tenía dinero, no he tenido nunca. Sí. Familia de pobre. Y entonces yo, pues no me quedaba lo de siempre, pues traducir de francés. Yo soy una fanática estandalista. ¿Sí? Y soy la mejor y la peor estandalista de España porque soy la única. En España, el único libro que se ha escrito sobre Stendhal he sido yo. Ella se especializó en autores franceses, sobre todo Proust y Stendhal. Stendhal fue para ella, de hecho publicó 2 libros sobre él, fue el pilar en el que se basó su labor como traductora. Y es muy importante puesto que ella, con los años, consiguió que se le reconocieran sus derechos como traductora y con ellos además sufragó el premio Stendhal de traducción. El ser roja por libre tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Porque yo primero soy escritora y traductora. Claro, sí, y política. De izquierdas, inevitablemente feminista. Sí. Porque eso no hay quien que decirlo. En la dictadura de Franco no hay espacios para el recuerdo, sino todo lo contrario. La memoria está atravesada por el miedo. El régimen consigue, con el paso de los años, que la gente se olvide de esos años 20, de esos años 30, o especialmente ya muchos cuando nacen en dictadura y viven ya desde el principio en una España mucho más gris. Es una época de mucha hipocresía, de mucho silencio. Se tenían que amoldar, por lo menos de puertas afuera, a la realidad de la dictadura. Elena Fortún fue una escritora de vanguardia que empieza a publicar anterior a 1936, se hace famosa gracias a sus publicaciones en prensa periódica y crea después una saga familiar, la saga de Celia y su mundo, que se va a continuar publicando en España durante todo el siglo XX hasta la actualidad. Es un caso muy interesante de escritora comida por su personaje, oculta tras de él, pero que continúa presente en la vida de sus lectores españoles durante todo el siglo XX. Yo cuando nací, los libros de Celia ya estaban en mi casa. Es como si hubiese vivido con Valeriana, como si hubiese vivido con Doña Benita, como si hubiese vivido con el padre de Celia, con Matón Quiquí, con la tía Cecilia, con el tío Rodrigo. Forman parte como de una gran familia. Y prácticamente aprendí a leer con ellos y ahora ya los miro con ojos de pedagoga. Y descubrí lo importante que fue en aquel momento que Elena Fortún pusiese en el centro de sus narraciones a la niña. Y eso me hizo recordar a María Montessori, cuando pone en el centro del aula al niño pequeño. Y dice que los niños pinten en el suelo, que sean los maestros los que se agachen. Bueno, pues yo creo que ese principio pedagógico y a la vez literario está en Elena Fortún. Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate. Be quiet, you are a naughty girl. Celia, Elena Fortún parte a un exilio breve, regresa a España en el primer franquismo y continúa publicando, es una escritora increíblemente rentable. Entonces una cosa que va a pasar con ella es que su editor, Manuel Aguilar, pues enseguida hace una especie de lavado de cara, prepara un informe sobre ella
en los años 40, en el que declara que, bueno, que no se conocían afiliaciones políticas para esta escritora, lo cual no era cierto, ¿no? Porque si hubo una escritora que verdaderamente representó y vivió de manera tan activa el proyecto de modernidad de la República, fue ella. Cuando yo leí Celia en la Revolución y cuenta a las personas asesinadas que se encuentran cada mañana en cada recodo de Madrid, y a su padre, que está enfermo, pero se viste para salir a la defensa de Madrid, todo eso me hizo llorar. Porque creo que ese Madrid horroroso, visto bajo los ojos de la niña, no existe otro igual. Ella publica un libro que yo creo que es absolutamente clave, que es el libro de Celia Madrecita. En ese libro se nos va a contar, yo creo que es un testimonio único dentro de la literatura española, la historia de la muerte de la madre. Entonces, Celia, aquella niña tan sumamente subversiva, que bueno, a la que se le auguraba un futuro artístico y creativo, era una niña escritora, pues se convierte en una mujer absolutamente predecible y en madre de sus hermanas. Y en el personaje de la madre de Celia representa Elena Fortún pues a toda esa generación que no pudo resolver en sus personas, pues, en fin, el proyecto de modernidad que la República esperaba que les trajese. Hay una cosa para mí en su biografía que me resulta increíblemente dolorosa, y es que ella al final de la vida muere en 1952 con una agonía terrible, ¿no?, que la ayudan a gestionar sus amigas escritoras. De hecho, yo creo que este mundo oculto de mujeres que tenían una apariencia absolutamente impecable por una cuestión de supervivencia, pero que verdaderamente formaban una genealogía y una red y ayudaban a esta especie de madre literaria, la creadora del personaje con el que ellas habían crecido, pues a bien morir. En esa época Elena Fortún está increíblemente arrepentida de su disidencia, de haber querido ser más que su marido, haber querido ser más que los hombres. Ella dice: no he sabido ser esposa ni madre, no he sabido ser mujer, y he gastado toda mi vida rebelándome. Tuvo que pasar un cierto tiempo para que emergiera una nueva generación de mujeres de la posguerra. Las de la preguerra, la verdad que en general estuvieron pasando un tiempo de ocultación en casos como Lucía, de transformación, porque la biografía de Carmen Conde, pues cuando uno la ve, pues claro, ha pasado por toda una serie de etapas, y en la posguerra se tiene que reinventar y se tiene que reposicionar políticamente. En fin, son tiempos sombríos para mujeres y para hombres, ¿no? ¿Cómo era? Tardé mucho en saber quién era mi madre. Yo creo que no lo he sabido nunca. Tengo la sensación de que ángeles, hay muchos ángeles, como hay muchos Salvadores Dalíes y hay muchos Pablos Picassos. Bueno, hay una primera parte en la obra de Ángeles Santos, que es una parte mucho más fuerte, más casi diabólica. De hecho, hay un texto muy divertido de Jiménez Caballero que habla precisamente de Maruja Mayo y de Ángeles Santos como los ángeles y los demonios, cosa que es muy interesante, que siempre a las mujeres no se puede hablar de ellas sin más, sino que siempre hay que compararlas y contextualizarlas de alguna manera. Está esa primera parte más surrealizante. Digo eso porque no creo que Ángeles Santos sea surrealista, ni siquiera realista mágica. Y bueno, y esa parte, que es la que corresponde a sus años de juventud y la que es más conocida, las obras que están en el Reina, la Tertulia, el Mundo, etcétera, pues hay un momento en que hay un parón de ese tipo de pintura. Yo he oído hablar del cuadro del mundo a mi madre todos los días de su vida y de la mía, porque decía que quería pintar todo lo que había visto hasta ese momento, ¿no? Y por eso pone el mar, pone Valladolid por la noche,
unas casas, un pueblo, un cementerio. Ángel Santos en un momento determinado pues, tiene un episodio, pues no sé, de nervios, como se decía antiguamente, ¿no? Y ahí hay un corte absoluto, o eso es la historia que siempre circula, y entonces Ángeles Santos se convierte en alguien mucho más colorista, una pintora mucho más comme il faut, de alguna manera, más adecuada a lo que en esos años 40 estaba ocurriendo. Hay dos periodos muy claros y uno de ellos está considerado como un periodo donde Ángel Santos se presenta como una gran artista y el otro no tanto, y quizás es interesante ver si de verdad el otro no tanto. Y mi madre nunca se estancó, nunca. Hay pintoras o pintores que se han estancado en el éxito que han tenido. Mi madre no. Mi madre dijo que no pintaba así, más porque mi madre me contaba que le había hecho sufrir mucho pintar de esa manera. Y que ella no quería sufrir más en la vida, pero menos con la pintura. Entonces, esas obras de esa enorme fuerza de ese periodo, bueno, pues en un momento determinado se convierten en otra cosa, pero estaría muy bien ver qué está pasando en ese periodo con otros muchos artistas que a lo mejor también se recomponen. Porque yo siempre me pregunto, una pintora como ha sido mi madre, porque haya pintado genialmente durante 6, 7 años, ya no tienen, y después ya no, y todo lo que ha pintado en 80 años ya no vale, digo, es que es incomprensible porque algo tendrá cuando hay un poeta que es famoso en la juventud y luego es un menos bueno, digamos, o es otra cosa, a ese se le persigue y se le pregunta y se investiga por qué hace esa poesía ahora y no hace la otra, ¿no? Bueno, pues eso se ve que las mujeres tienen que pintar siempre igual. Se nos exige ser coherentes todo el tiempo. A nadie le llama la atención que Picasso a lo largo de su vida tenga 27, 47 periodos diferentes. Eso en el caso de un hombre es que es un genio. Entonces va cambiando porque es un genio. Cuando una mujer deja de ser coherente con la primera construcción que se tiene de ella, en el caso de Ángeles, pues esa construcción de Angelita, como todo el mundo la llamaba, porque era casi una niña, que le gusta a Ramón, que le gusta al propio Jiménez Caballero, cuando se rompe con esto ya no es válido lo que hace. La escisión que se dio entre las autoras que decidieron vivir el exilio en otro territorio, decidieron o tuvieron la oportunidad, porque no todas la tuvieron, de poder marcharse, y las que se quedaron, radica en el sufrimiento. O sea, fueron sufrimientos distintos radicados en un mismo motivo. Las que estaban desarraigadas de su tierra, al fin y al cabo tuvieron que reinventarse una nueva vida en un territorio completamente distinto. Pero las que se quedaron aquí tuvieron que volver a reinventar un país, o sea, un espacio en el que poder estar desde el miedo. A mí me gusta hablar del franquismo como un gran armario. Y un armario siempre esconde algo, y ahí está quizás precisamente la autoría de toda esta generación. Nuestro deber es sacarla a la luz y hacer justicia a la trayectoria de nuestras modernas, y también no creer que aceptan pasivamente, sin rebelarse, la llegada de un régimen autoritario. Siempre hay un espacio para la disidencia. Yo creo que el franquismo no rompe, afortunadamente no rompe el desarrollo del feminismo, lo esconde.